Hoy vamos a leer del Salmo 24. Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Dios y Padre, te alabamos hoy, te bendecimos por quien tú eres, creador y sustentador de todas las cosas. Tú eres digno de la alabanza pura y no adulterada. Tú eres la fuente de toda bendición, el Santo, nuestro Salvador, digno de ser buscado, Rey de gloria, fuerte y poderoso. Te alabamos porque tú eres el creador de todas las cosas, y todas las cosas creaste para tu gloria, para desplegar la hermosura de tu poder. Gracias, Dios, porque todas las bendiciones son nuestras en Cristo Jesús. Confesamos que no te alabamos y te adoramos con pureza de corazón. Por eso venimos a ti, Señor, encomendándonos ahora mismo, para que tú nos limpies, nos purifiques y nos hagas adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Tú eres el Rey de toda la gloria y abrimos a ti las puertas de nuestro corazón para que tú gobiernes una vez más, y nos sometemos y nos rendimos a ti. Señor, glorifícate en nuestras vidas en este día, que podamos alabarte, que podamos, Señor, gozarnos en ti, y que podamos seguir, Señor, viviendo cada día con grande esperanza y fe en ti, porque tú eres el soberano por sobre todas las cosas, y todas las cosas están bajo tu gobierno y tu poder. Ahora, Señor, te entregamos nuestro tiempo de alabanza y adoración. Señor, Padre, transforma nuestros corazones y nuestras mentes para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Gloria es dada a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados a aceptar, de su divino amor la ley, postrados a vosotros, hijos de Israel, tesoro de la grey, gloria es dada a Emmanuel, y proclamarle rey. Gloria es dada a Emmanuel, y proclamarle rey.
cantamos. ¿Quién aviva? ¿Quién aviva el fuego de mis soles con poder? ¿Quién los cielos arde? Nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita el rey? Vence a sus rivales. Nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, mi santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos de cantores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Oh, nuestro Dios, cantemos santo, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Y alguien en el trono está, y en el trono está, que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable y digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Y al que en el trono está, y en el trono está, quiera y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Y en el trono está, quiera y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable y digno, solo tú eres digno, y solo a ti adoramos, Santo Dios.
Hermanos, vamos a continuar hoy en el Evangelio de Marcos. Continuamos en nuestra serie en este Evangelio, en el capítulo 10, versos 35 al 45, bajo el tema El grande será siervo de todos. El grande será siervo de todos. Y leemos en Marcos 10, 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios bendiga y prospere su palabra en nuestros corazones en este día. Y antes de comenzar, quiero enviar saludos a todos y continúen pendientes el uno del otro, amados hermanos. Los pastores están muy pendientes a llamar y a seguir y a mantener contacto en la semana y a tener nuestras reuniones de oración a mediados de semana. Los jóvenes tienen sus programas, los niños también ya comenzaron a tener también un programa que se proyecta a través de las redes sociales, de nuestro website. Así que, amados hermanos, vamos a hacernos partícipes, vamos a enviar todo lo que recibimos a través de estos medios, enviarlos a amistades, vamos a invitar amigos y familiares a que se sintonicen a nuestro canal cuando nuestro servicio comienza a darse lugar el domingo. Así que ya ustedes saben, pueden invitar a todas las personas a que se conecten y también pues visiten el servicio que tenemos cada semana. En fin, el grande será siervo de todos. ¿No es verdad, amados, que nosotros debemos seguir nuestros impulsos para alcanzar nuestros sueños? ¿No es verdad que nosotros somos personas extraordinarias que necesitamos desarrollar nuestro potencial, como muchos pretenden? Más bien somos una raza de gente, amados, que necesita de la gracia de Dios para llevar a cabo el propósito para el cual fuimos creados.
Si hay algo que esta pandemia ha revelado, es nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de la gracia y de la misericordia de Dios. Hollywood quiere darnos y vendernos un mensaje a través de sus películas. También la música y las canciones que hoy se cantan proyectan un mensaje. Esto es lo que explica, amados hermanos, nuestra necesidad urgente. Cuando vemos que estas son las cosas que están disponibles a nosotros, que tenemos esa necesidad urgente de los recursos, de todos los recursos espirituales en nuestra vida, que Dios ha dispuesto a nuestra disposición a través de la persona y obviamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos a la luz del Evangelio. Nuestra labor como pastores no es la de llevar una especie de terapia grupal, autoayuda, para que todos podamos descubrir la maravillosa persona que nosotros somos. La labor y tarea de los pastores y predicadores del Evangelio de Cristo es ayudar a las personas a ver su impotencia, a ver su limitación, a mirar su necesidad, a que busquen desesperadamente la gracia del Evangelio de Cristo Jesús. Los discípulos no estaban entendiendo la verdad espiritual que Jesús buscaba comunicarles. Ellos la resistían y luchaban en contra de la enseñanza del Señor. En Marcos 9:33 leemos: llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. El pasaje de la última semana en Marcos 9:32 al 34, el cual predicamos bajo el tema Jesús conocía el futuro. Allí vimos que era la tercera vez que Jesús le comunicaba a los discípulos de su sufrimiento y de su muerte. Y aun cuando Jesús está por entrar a Jerusalén para su sufrimiento y para su muerte, otra vez los discípulos vuelven a hablar del tema de la grandeza. Y el tema resurge durante la semana de la pasión y estará en sus mentes en su última semana con Jesús, la noche de la traición del Señor. Leamos lo que dice Lucas respecto a esta conversación, la noche de la última cena, en Lucas 22, verso 24. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, estoy entre vosotros, yo soy como el que sirve. De manera, amados, que no es la primera vez que el tema es tocado y el Señor elabora su enseñanza a los discípulos, los cuales obviamente no entienden. Las 3 veces que el Señor anuncia su muerte, ellos reaccionan en una manera inadecuada, como vemos a partir del verso 35 del pasaje de hoy en Marcos 10. Tendremos 3 encabezados en el día de hoy. Lo primero es la petición egoísta, lo segundo la proclamación seria y lo tercero el patrón espiritual. Primero la petición egoísta, segundo la proclamación seria y tercero el patrón espiritual. La petición egoísta lo vemos en el verso 35. Se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta es la petición. Jacobo y Juan vienen a Jesús como esos niños que quieren que sus padres les digan sí antes de ellos hacer su petición. Los que son padres saben de lo que hablo. Papá, dime que sí y después te voy a pedir algo, pero necesito que me digas que sí primero.
Todos los que somos padres hemos vivido ese momento. Alguien dijo que la petición de estos discípulos es como decirle al Señor: Señor, te pedimos humildemente que hagas exactamente lo que nosotros queremos que tú hagas. Y esta es aparentemente la oración que ellos humildemente piden, que el Señor haga lo que ellos quieren. Pero eso está lejos de ser una oración humilde. En esa oración hay arrogancia, hay egoísmo, y es una oración sumamente peligrosa. Lo peor que le puede suceder a un creyente es que Dios le diga que sí a todo lo que le pide. Pero el Señor nos ama lo suficiente como para no consentir a todo lo que nosotros queremos. Gracias, Señor. Verso 36, el Señor les dice, les pregunta: ¿qué queréis que haga por vosotros? Primero, ¿cuál es su petición? Pregunta el Señor y después da la respuesta. En el verso 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos pretendían que su petición era algo sencillo. Señor, cuando tú llegues a tu poder o al poder, concédenos los puestos más importantes en tu reino. No estamos pidiendo mucho, Señor. Si esto no fuera trágico, sería cómico. Es sencillamente increíble lo que los discípulos están pidiendo. Jesús acaba de anunciarles que Él sería burlado, escupido, azotado y condenado a muerte. Pero ellos estaban tratando de llegar primero que los otros discípulos para obtener los mejores cargos de su reino. La petición no sale de la nada, sin embargo. Hay varios factores que son factibles en el corazón de Juan y de Jacobo para hacer esta petición. En el pasaje paralelo de Mateo 19, 28, el Señor hace a los discípulos la siguiente promesa. Él les promete. Él dice: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguidos en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos hicieron los cálculos. 6 tronos a la derecha, 6 a la izquierda. Ahí están los 12 tronos. Por lo menos hay 2 que le van a quedar al lado. Ellos están pidiendo esos lugares que tienen proximidad a Jesús, uno a la derecha, uno a la izquierda. Su petición es posiblemente una manifestación de la confianza que estos hombres tenían de las palabras del Señor. No tenían duda de que Él era un rey, no tenían duda de que habría de establecer su reino y que ellos habrían de reinar con Él. Tenían fe en el Señor, ellos creían en el Señor. Así que tenemos esa primera parte donde ellos, a raíz de la promesa que hace el Señor, pues se sienten en confianza de salir con esta petición impropia. En segundo lugar, Jacobo y Juan pertenecían a ese círculo más íntimo de los discípulos. Siempre que el Señor apartaba a 3 de ellos, eran siempre Jacobo, Juan y Pedro. Los vemos en la transfiguración, los vemos en conversaciones privadas. Y vemos que son siempre estos 3 con quienes Jesús se separa aparte. Había un lugar y había una intimidad con estos hombres. Y ellos quizás a raíz de esa intimidad se sintieron en confianza de hacer esa petición. El tercer factor para hacer esta petición, posiblemente quizás a raíz de su conexión familiar. Vemos y entendemos por la palabra que Jacobo y Juan eran primos hermanos de Jesús. Eran hijos de Salomé. Esto usted lo puede conectar estudiando los evangelios. Salomé, dice los evangelios, era hermana de María, la madre de Jesús. Así que obviamente estos 2 son primos del Señor. Y quizás su madre, porque en otro de los evangelios leemos que su madre es la promotora de esta petición. Y quizás ella como madre quiere que sus hijos tengan la mejor posición y tengan la mejor posibilidad en la vida. Y estos discípulos se mueven a hacer esta petición, quizás a raíz de que son primos del Señor.
Pero como hemos dicho, esta no es la primera vez que surge este asunto entre ellos. Los discípulos lamentablemente estaban sumergidos en su orgullo. Les faltaba humildad. Ellos amaban al Señor, creían en el Señor, creían en el reino de Cristo, eran salvos, regenerados. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero luchaban y tenían dificultad con el orgullo fuertemente. Ellos tenían una perspectiva materialista del reino a raíz de sus deseos personales de exaltación y de elevación. Recordemos que estos eran hombres simples, comunes, y por primera vez en sus vidas, o quizás un hijo de sus respectivas familias, tenía ahora la oportunidad de ser elevado a una posición alta y de poder realizarse en la vida. Ellos han trabajado duro en sus propias vidas. Ellos habían servido a otros toda su vida. Ellos han estado en la parte más baja de su estructura o de la estructura social. Ellos entienden que Jesús es rey y que tendrá un reino. Pero en lugar de desarrollar humildad ante la realidad de todo lo que Cristo es y todo lo que Él implica, al contrario, el orgullo restante en ellos fue alimentado. El principio que da Jesús en el verso 31 de Marcos capítulo 10, ellos debieron entenderlo. Allí leemos: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. El Señor les deja saber que todos terminan igual, pero ellos se percibían a sí mismos superiores a otros. Y Pedro expresa esta misma actitud en Marcos 10:28. Ahí leemos, Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Dice Mateo 19, ¿qué pues recibiremos? Ese es el texto paralelo. Es como si Pedro le dice al Señor: no me hables de negarnos a nosotros mismos. No me hables de que tomemos nuestra cruz. No me hables de que te sigamos a ti. No me hables de perder nuestra vida por ti. Nosotros lo hemos hecho. ¿Y qué hay? ¿Qué hay para nosotros? Es lo que Pedro quiere decirle al Señor. El orgullo arraigado en sus corazones. Querían gloria, querían elevación, querían exaltación, querían satisfacción. Y como hemos dicho, teniendo todas las circunstancias en su contra, podemos decir a favor de los discípulos que confiaban plenamente en el triunfo final de Jesús. Ellos confiaban en el establecimiento de su reino, pero no acababan de entender la naturaleza de ese reino y tampoco entendiendo lo que implica seguir a un rey como Jesús. ¿Qué vemos en la respuesta? En el versículo 38, pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Y Jesús pregunta: ¿por qué podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Jesús les dice que ellos no entienden lo que piden. Jesús sabe que estos hombres no entienden las implicaciones de lo que estaban pidiendo. Ellos querían corona sin cruz. Ellos querían gloria sin sufrimiento. Ellos querían honra sin humillación. Pero eso es imposible para los discípulos de Jesús, porque ese no fue el camino que Él tuvo que andar para salvarnos. Jesús les pregunta: ¿podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? ¿Pueden ustedes beber esa copa? ¿Pueden ustedes ser bautizados en el bautismo con el que yo soy bautizado? En el Antiguo Testamento se usaba la figura de la copa como a una referencia a experimentar el justo juicio de Dios. Beber la copa era sinónimo de recibir sobre sí el castigo de la ira de Dios. Recordemos la petición de Jesús en el huerto de Getsemaní. Él dice: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no era posible que Jesús evitase la copa.
Siendo inocente, Jesús tuvo que beberse la copa de la ira que merecen nuestros pecados. Jesús tuvo que tomarse esta copa hasta la última gota. No había alternativa para Jesús. El salmista en el Salmo 75, verso 8, allí leemos: porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Eso que beberán los impíos de la tierra lo bebió Jesús cuando estaba en el Calvario. Él bebió la copa de la ira de Dios hasta las heces, es decir, hasta la última gota restante de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios que bebió Jesús en el Calvario habla de esa experiencia, del enojo asentado de Dios contra el pecado, donde Dios se derrama su ira sin misericordia, sin compasión, sin gracia. Esa fue la experiencia de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús estaba bebiéndose toda la ira de Dios, Dios derramando esa ira sin misericordia, sin compasión, sin gracia sobre Cristo. Pero esa copa, en su forma más sencilla, era el hecho de que Jesús habría de experimentar la muerte como todo ser humano la experimenta. Jesús también habla de un bautismo en el cual habría de ser bautizado, es decir, sumergido, absorbido. Jesús se sumergió voluntariamente en el océano de la justicia de Dios para recibir el castigo que nosotros debíamos haber sufrido por causa de nuestros pecados. Y aunque la muerte de Cristo es única y no se repite, ninguno tenemos ni podemos morir por los pecados de otros. Hay un sentido en que todos los creyentes tenemos que identificarnos con esa copa y con ese bautismo. Es decir, tenemos que estar dispuestos a identificarnos con Jesús en sus sufrimientos y su humillación. O nunca participaremos de su exaltación y de su gloria. Jacobo y Juan no entendían estas cosas. Ellos querían ser exaltados en el reino de Cristo. Ellos querían ser partícipes de la gloria de Cristo, pero no estaban dispuestos a asumir su humillación y sus sufrimientos. A los colosenses Pablo escribe sobre sufrir las aflicciones que le faltaban a Cristo. En Colosenses 1:24, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo experimenta la persecución intencionada para Cristo. Y a pesar de que Jesús había muerto en la cruz, sus enemigos no habían terminado de infligir sus golpes al Señor, por lo que tornaban todo su odio en aquellos que predicaban y proclamaban el evangelio del Señor. Jesús dice a Jacobo y a Juan que ellos no sabían lo que ellos pedían, y les pregunta: ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos responden, oigan la respuesta, amados: podemos. En el verso 39 es impresionante ver que ellos dicen que pueden. Ellos están tan seguros de su propia fidelidad y de su propia fuerza, y hay que mirar lo que hicieron tan pronto Jesús fue arrestado. Ellos dicen: sí podemos, pero Marcos 14:50, allí leemos que abandonándole huyeron todos. Todos los apóstoles se fueron huyendo. No se conocían a sí mismos. Ninguno de nosotros puede ser fiel a Cristo en nuestras propias fuerzas, porque ser fiel a Cristo en este mundo caído tiene un precio. Y aquí viene y revela el Señor en el verso 39. Y Jesús les dice: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda
no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado. Jesús les dice que Él no puede asegurarles qué lugar ellos van a tener en el reino de los cielos. Pero sí podía asegurarle otra cosa. Quien único asegura soberanamente es el Padre, y lo ha hecho desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Pero el Señor sí asegura que ellos van a sufrir. Él sí les dice que ellos van a sufrir. Los discípulos habrían de sufrir y habrían de morir, como Jesús sufrió y como Él murió. El camino que lleva a la gloria, pasa primero por la cruz, por el Calvario, porque nosotros seguimos a un crucificado. Y aclaramos, amados hermanos, que no es ni la humillación, ni es el sufrimiento, ni es el servicio lo que nos hace salvos. Pero seguir a Cristo implica la intención de identificarnos con Él en su humillación. Implica identificarnos con Él en su sufrimiento. Ese es el llamado de Cristo a los que quieran seguirle. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Número 2, la proclamación seria. Lo primero que vemos es la exasperación, la agravación. En el versículo 41, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Los discípulos se indignan, y la traducción de esta palabra es que estaban furiosos contra Jacob y Juan. Estaban llenos de rabias contra Jacob y Juan. Y Marcos no aclara la razón para su furia, pero cosas que dice el Señor más tarde nos hace ver que estaban molestos con Jacobo y con Juan porque se habían adelantado para ellos mismos. Al final de cuentas, todos ellos tenían el mismo problema. Y es el mismo problema que nosotros también tenemos. La influencia del mundo, amados, había llegado a ser un tremendo obstáculo para poder ellos asimilar las enseñanzas y el ejemplo del Señor. Una de las razones por las que nosotros nos reunimos en la iglesia es para sintonizar nuestros corazones y nuestras mentes con el Evangelio del Señor. Es solo de esa forma que podremos contrarrestar el bombardeo que recibimos de parte de este mundo el resto de la semana, y mucho más en esta generación tan hedonista y narcisista. Y cuando hablamos de generación hedonista, el hedonismo o hedonista es una persona que vive para el placer. Todo lo que me causa problemas, yo no quiero de eso en mi vida. Yo quiero que mi vida sea cómoda, fácil, tranquila. Y todos nosotros estamos infectados con este germen. Ahora, el narcisista viene de ese personaje de la mitología griega, Narciso, que estaba tan enamorado de sí mismo que un día vio su rostro reflejado en el espejo de agua, que había un estanque, y estaba tan obsesionado con su imagen que quiso abrazarla y se ahogó. Otros dicen que fue de sed que se murió, pero la historia cuenta que fue que se ahogó queriendo abrazarse a sí mismo. Es muy claro hoy día, amados, que vivimos con una generación narcisista. La gente quiere ser famosa y popular. La gente quiere ser estrella. Queremos que todo el mundo se entere cuando nos estamos comiendo un pedazo de pernil asado. Queremos que todo el mundo esté pendiente cuando nos estamos bebiendo un agua de coco. Queremos que todo el mundo nos mire cuando estamos allá en la playa dándonos una buena vida. Que todo el mundo nos vea cuando estamos andando y subiendo la montaña. La gente parece vivir enamorada de sí mismo. Es una generación narcisista, pero también coincide con la palabra que dice que en los postreros tiempos la gente serían amadores de sí mismo más que de Dios. Y tanto el hedonismo y el narcisismo son contrarios al Evangelio. Ahora mismo, en la situación en que estamos nosotros ahora mismo, debíamos estar aprendiendo mucho
En la realidad de crisis en que vivimos, debíamos estar aprendiendo. Y quiera Dios que estemos aprendiendo. Usted y yo no podemos regresar a la normalidad que antes conocíamos, porque el Señor nos está enseñando cosas que no queríamos aprender anteriormente en la normalidad que antes conocíamos. Pero ahora en la realidad que vivimos, tenemos que aprender lo que el Señor quiere enseñarnos. El pueblo de Dios tiene que reflexionar, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo. Los que vivimos en América podemos ser contados entre los ricos. Enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. No sea altanero, ni ponga su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, amado hermano. Si usted estaba ahí antes de que pasara la pandemia, el Señor quiere que usted se limpie de esa altanería. Somos llamados a tener la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Nada hagáis por egoísmo, Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si así estábamos antes de la pandemia, no podemos venir al otro lado de esa manera. El Señor nos está enseñando que no nos hagamos ese tipo de persona que antes éramos antes de Cristo. Es muy fácil leer la historia y juzgar duramente a los discípulos por su orgullo, reflejado en su resentimiento y en su envidia, peleando por los primeros puestos. No debería sorprendernos, amados, a ninguno de nosotros. Yo creo que debemos vernos reflejados en el espejo de los discípulos. Muchos saben esconder la indignación de que otros se le han adelantado. Hay gente que no le gusta ver cuando otros se le adelantan. Hay gente que sutilmente esconde su hipocresía. Pero ningún ser humano voluntariamente, por naturaleza, asume la postura de un siervo. Eso no viene a nosotros de manera automática. Venimos de fábrica ya dañados y venimos ya con ese germen de orgullo en nosotros. Nacimos y nacemos infectados por la perspectiva de grandeza que el mundo promueve constantemente. Los creyentes debemos y tenemos que, con la ayuda del Señor, identificar esos movimientos en nuestros corazones y erradicar esa perspectiva mundana que todos nosotros tenemos. Vemos la examinación en el verso 42. Llamándolos juntos así, Jesús les dice: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Jesús no permite que la indignación los consuma. Él llama su atención al mundo gentil y les deja saber que los del mundo buscan los primeros puestos, que los que gobiernan en el mundo lo hacen agarrado del poder, oprimiendo a sus adversarios y contrincantes. Solo hay que mirar cómo se dan las cosas en tiempos de elecciones como estamos en este momento. También se ve ese espíritu en la iglesia donde siempre algunos existen con el espíritu de Diótrefes, que leemos en segunda de Juan, en tercera de Juan, donde leemos que siempre este hermano en la iglesia quería el primer puesto y acusaba injustamente con palabras maliciosas a los líderes de la iglesia, a los pastores y a otros hermanos de la congregación. Tales personas existen en la iglesia, pero la meta de Dios para su pueblo es mucho mayor. Dios quiere que nosotros ganemos y alcancemos la humildad. Vemos las expectativas en el verso 43, pero entre vosotros no es así. Entre vosotros no es así, es imposible que sea así entre nosotros, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene de grandeza? Tener poder, dominio y control
sobre otros. Eso es grandeza según el mundo. De acuerdo al mundo, la grandeza de una persona es directamente proporcional a la cantidad de personas sobre las que puede enseñorearse. Es grande el que puede mirar a los otros desde arriba, mirarlos hacia abajo. Es grande el que puede ejercer autoridad sobre los demás, ya sea por el puesto político que ocupa o ya sea por la cantidad de dinero que tiene. El que tiene más siervos, ese es el que gana. Sin embargo, Jesús dice a sus discípulos y a nosotros que ese modelo de grandeza debe ser completamente removido y erradicado de la iglesia y de nuestros corazones. Entre vosotros no es así. Antes bien, cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo, doulos, esclavo de todos. En el reino de los cielos, la grandeza no se mide por la cantidad de personas que están por debajo de nosotros, sino por la cantidad de personas a las que nosotros servimos. El que asume voluntariamente la posición de un siervo, de un esclavo, ese es el mayor en la presencia del Señor. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús, el más grande de todos. Lo tercero que vemos es el patrón espiritual en el versículo 45. Este es el patrón nuestro. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nota el verso 45, dice, ni aun el Hijo del Hombre, ni aun. O sea que si hay alguien que podía requerir que se le sirviese, era Jesús, el Hijo del Hombre. Ni aun el Hijo del Hombre, ni aun el Rey de Gloria, el soberano del universo, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esos muchos son los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús tenía todo el derecho de venir aquí con un ejército de ángeles, con un séquito de ángeles, una procesión de ángeles que le sirviesen hasta en el más mínimo detalle. ¿Qué necesitas, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué te traigo? ¿Qué te busco? Te vamos a llevar, te cargamos. Él es el Hijo de Dios y miembro de la Santa Trinidad. Él es miembro de la deidad, es el creador, el sustentador del universo. Y Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para servir hasta la muerte. Él es la tabla de evaluación que Dios usa para medir la grandeza de todo ser humano. Jesús es la tabla de evaluación que Dios usa para medir la grandeza de todo ser humano. Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Deténgase leyendo ese texto en su tiempo devocional. Si somos honestos, a ninguno de nosotros nos gustan estos textos. A mí no me gustan. En nuestra naturaleza, amados hermanos, en nuestra naturaleza humana preferimos ser servidos antes que servir. Nos aterroriza pensar que podemos pasar por esta vida completamente desapercibidos. Nos asusta profundamente que podemos dedicar nuestra vida al servicio de otros sin ser reconocidos absolutamente por nadie. Pero eso es exactamente lo que hacen los esclavos, los dulas. Son seres invisibles que viven para servir a los demás. Su meta en la vida no es buscar ser la estrella, no es alcanzar el reconocimiento. La labor del que es esclavo es suplir a las necesidades de otro. Jesús está diciendo que este es el efecto que debe producir el evangelio en nuestras vidas. Ser como nuestro Salvador, que no vino para ser servido, siendo el más grande, sino que vino para servir. En los versos 32 al 34, si se acuerdan, la última vez
Jesús anuncia su muerte y Marcos coloca ese incidente ahí en los versos 32 al 34. Luego el verso 45 que acabamos de leer es cuando Jesús dice que Él vino para hacer el rescate de muchos. Y entre esos dos versos y textos que hablan de Jesús y su misión, están estos versos 35 al 44, donde leemos el ejemplo de los discípulos. Y en el ejemplo de los discípulos nosotros vemos cuál es la condición de la que nosotros necesitamos ser rescatados. Ellos son, amados, un vivo ejemplo de por qué necesitamos ese rescate. Somos orgullosos, egocéntricos, envidiosos. Estamos sedientos por la gloria, sedientos por el poder, sedientos por la preeminencia. Pero Cristo, el que es verdaderamente el grande, vino al mundo y pagó nuestra deuda con la justicia de Dios, muriendo en nuestro lugar para librarnos de esa esclavitud. Cristo vino para librarnos de la esclavitud de nosotros mismos. Él dio su vida en una cruz para que ahora podamos libremente dedicarnos a vivir para Él, sirviéndole a los demás. En su carta a los Corintios, Pablo escribe: el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice: los creyentes ya no viven para sí. Vivíamos así antes de Cristo. Pero Cristo dio su vida para que ya no sigamos viviendo en esa manera. Solo el poder del Evangelio puede hacer eso. Solo el poder del Evangelio pudo transformar a estos hombres orgullosos, arrogantes, egocéntricos, en un grupo de discípulos dispuestos a dar su vida al servicio de Cristo y de su iglesia. Por la obra del Espíritu en ellos, entendieron las implicaciones de seguir a Cristo, y en dependencia del Espíritu Santo pudieron vivir las consecuencias que vino por ellos seguir al Señor. Muchos viven buscando los halagos en la vida. Muchos viven buscando los logros para sentirse que han descubierto la razón para su existencia. Muchos viven tras todas estas cosas buscando entender el propósito por el que viven. Muchos necesitan el aplauso del público en el escenario, pero según Jesús, eso no es experimentar grandeza. La grandeza, como definida por Jesús, es el creyente que se convierte en el servidor de todos. Y esta pandemia, amados hermanos, nos ofrece una magna oportunidad para identificar aquellas áreas de nuestra vida que no se encuentran en sintonía con el Evangelio y en dependencia del Espíritu de Dios, para resistir al molde en el que el mundo quiere meternos y seguir siendo transformados en nuestro entendimiento para nosotros ser cada vez más hechos a la imagen de Cristo. Hagamos como dice la palabra del Señor, pongamos nuestros ojos en Cristo, que siendo el más grande se hizo siervo de todos para librarnos de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de modo que podamos imitarle a Él, sirviendo sacrificialmente a los demás. Que Dios nos ayude a ser como Cristo. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por la comunión que gozamos contigo y la iglesia en Cristo. Te damos gracias por la verdad de tu palabra. Lecciones que todos necesitamos aprender y reaprender. En medio de esta crisis está tu palabra, Señor, para con nosotros. Y esta tu palabra se hace relevante, Señor, y es para el tiempo, Señor, en que estamos ahora mismo en esta crisis.
Necesitamos tu palabra y esta historia, este recuento nos hace falta entenderlo. Porque era en el tiempo de tu crisis, oh Señor, que tú das esta lección a tus discípulos. Así de importante era que ellos aprendieran, Señor, lo que grandeza es en el reino de Dios. Los primeros serán últimos y los últimos primeros. Todos somos iguales. Aquí no hay nadie superior. Y que debemos estar entregados al servicio del otro. Padre, enséñanos esta lección. Aún en medio de esta pandemia, santifícanos, Señor, para que nos hagamos humildes y aprendamos de Jesús y de la humildad de Cristo. Oh Padre, estas cosas oramos. Y oramos, Señor, también por aquellos que están fuera de tu reino, que viven en el mundo, que sean abiertos sus corazones al Evangelio, para que hoy, Señor, puedan recibir el perdón de sus pecados, habiéndose arrepentido de sus pecados y recibido a Jesús por medio de la fe. Padre, ten piedad de aquellos que hoy me oyen, que están al alcance de mi voz. Padre, ten piedad de ellos para que hoy, oyendo, Señor, puedan creer y confesar a Jesús como Señor y Dios. Santifícanos, Señor, a tus hijos por tu palabra, en medio de la realidad en que ahora nosotros vivimos, para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como es que en su perfecto plan mi pecado perdonó. Cuando a morir mi culpa el Cordero la llevó. Y cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Y oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud reveló, dejando el pecado, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó, y su sacrificio propició la ira del Señor. Y por tu muerte y expiación obtuvo redención. Y oh, la gloria de la cruz, que tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de
suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados a aceptar, de su divino amor la ley, postrados a aceptar. Vosotros, hijos de Israel, tesoro de la grey, dolores dada a Emmanuel y proclamarle rey. Dolores dada a Emmanuel y proclamarle rey. Naciones todas escuchar y obedecer su ley. Mira su amor y santidad y proclamarle rey. Mira su amor y santidad y proclamarle rey. Flores dada a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados a aceptar, de su divino amor la ley, postrados a aceptar, de su divino amor la ley, postrados a aceptar. Amén, cantamos. ¿Quién aviva? ¿Quién aviva el fuego de mis soles con poder? ¿Quién los cielos arde? Nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta, quita, rey?